En esta zona de penumbra, la base de la red alimentaria flota suspendida en la columna de agua. Enormes nubes de microorganismos son cosechadas por enjambres filtradores altamente eficientes, convirtiendo la biomasa primaria en proteína densa y móvil. Sumergirse en las profundidades desencadena una respuesta biológica extrema. Su ritmo cardíaco cae de 200 a solo 20 latidos por minuto, conservando oxígeno interno para una cacería prolongada. La captura es instantánea. Las espinas orientadas hacia atrás dentro del pico sujetan a la presa que se retuerce. Consumen la biomasa mientras nadan, manteniendo un perfil hidrodinámico impecable para continuar el ataque sin interrupción. Por encima de la línea del agua, no existe refugio biológico. Los vientos catabáticos arrancan el calor de cualquier tejido expuesto, imponiendo una regla termodinámica brutal. En la Antártida, la superficie nunca es un santuario, solo una necesidad breve. En las sombras del hielo, espera una máquina biológica completamente distinta. La foca utiliza contrasombreado, un dorso oscuro que la vuelve casi invisible contra el abismo profundo. No depende solo de la vista. Sus vibrisas altamente inervadas detectan las estelas hidrodinámicas exactas que dejan los pingüinos al nadar, rastreando sus firmas espaciales en el agua. Situada por debajo, explota los puntos ciegos visuales de las aves. Al fijar su trayectoria, convierte su enorme masa en energía cinética y ejecuta un ataque vertical súbito y letal. La persecución se enciende. La foca impulsa su enorme cuerpo hacia adelante, venciendo la resistencia del agua con pura fuerza muscular. En aguas abiertas, su velocidad máxima rivaliza con la del pingüino, transformando el océano en un corredor balístico de alta velocidad. Pero el pingüino posee una ventaja biomecánica crítica, un radio de giro superior, con menor masa e inercia. Ejecuta maniobras cerradas y usa su cola rígida y sus aletas como timones hidrodinámicos para cambiar bruscamente de dirección. La mayor masa de la foca se convierte en una desventaja física en los giros cerrados. Sin embargo, compensa con pura aceleración.
La persecución empuja a ambos animales hacia la respiración anaeróbica, inundando sus músculos de ácido láctico mientras consumen sus reservas limitadas de oxígeno. Esta lucha se define en fracciones de segundo. Sobrevivir ya no depende solo de la velocidad, sino de resistir más que los límites fisiológicos del depredador. En esta carrera armamentista evolutiva, cada microajuste decide quién sobrevive y quién alimenta el ecosistema. La persecución a gran velocidad se rompe de pronto por un cambio tectónico en la presión del agua. Un infrasonido de baja frecuencia, capaz de viajar cientos de kilómetros, reverbera en el esqueleto de la foca. Algo colosal asciende desde la zona abisal. La ballena azul, la mayor masa biológica que ha existido jamás en la Tierra. Aunque su anatomía la limita a una dieta de krill, no de focas, su escala convierte el océano en un vórtice peligroso. Ha llegado para explotar los mismos enjambres densos en nutrientes que atrajeron a los depredadores más pequeños. Ejecutando una enorme embestida cinemática, el leviatán desencaja sus mandíbulas. Sus pliegues ventrales se expanden de forma exponencial, engullendo hasta 90 toneladas de agua y biomasa en apenas segundos. La foca queda atrapada al instante, no como presa elegida, sino como daño colateral dentro de este vacío hidrostático catastrófico. Luchando contra una fuerza hidrodinámica equivalente a una resaca violenta, la foca debe abandonar su propia cacería, lleva su umbral anaeróbico al límite absoluto y usa el máximo torque muscular para salir de la zona de engullimiento. Escapa apenas milisegundos antes de que las densas placas de barbas se cierren. El depredador se convierte en fugitivo. En las aguas hipercompetitivas del océano austral, la supervivencia no depende solo de velocidad y agilidad, sino de navegar la mecánica indiferente y abrumadora de los verdaderos titanes del océano. La luz se desvanece y la noche polar reclama el hielo. Arriba, un silencio congelado y absoluto, pero abajo, el pulso biológico nunca se detiene. Mientras la Tierra modifica la inclinación de su eje, el Serengeti se desprende del pesado manto de la noche. Aquí, el amanecer no es simplemente la salida del sol, es un detonante biológico. El repentino aumento de la radiación térmica reinicia el reloj de supervivencia de millones de seres vivos. Para los herbívoros, la primera luz ofrece una fugaz ilusión de seguridad. Pero en este escenario de 3 millones de años de antigüedad, la visibilidad es un arma de doble filo.
Impulsada por un antiguo imperativo biológico, una hembra preñada abandona la seguridad de la multitud. Las primeras contracciones han comenzado. Cada instinto ancestral se concentra ahora en el nacimiento inminente, preparando su cuerpo para el momento de mayor vulnerabilidad en la sabana. Sin embargo, dar a luz en soledad es la apuesta más arriesgada de la sabana. La liberación del líquido amniótico emite una potente señal química que puede desplazarse kilómetros a favor del viento. El parto ha terminado, pero la transición física aún continúa. El potro recién nacido permanece parcialmente envuelto en el saco amniótico, esta membrana translúcida, que le proporcionó una protección vital dentro del útero, debe desprenderse ahora. La madre actúa por instinto para ayudar a su cría. Se concentra directamente en el tejido que rodea la cabeza del potro. Al lamer y mordisquear suavemente la membrana, descubre su rostro y se asegura de que pueda realizar cómodamente sus primeras respiraciones completas. El impulso instintivo del potro por ponerse en pie cumple aquí una función biomecánica esencial. Cuando estira sus largas patas y empuja hacia arriba, la gravedad y el peso del tejido empapado de líquido actúan junto con sus movimientos. Esta tensión mecánica combinada estira y rompe la membrana, desprendiéndola progresivamente del pelaje y liberando por completo las patas traseras para que pueda moverse. El primer contacto es delicado, pero está impulsado por una urgencia absoluta. Al limpiar meticulosamente a su cría, la madre no solo demuestra afecto, también elimina activamente el olor del nacimiento, una medida vital contra los depredadores que rastrean este paisaje mediante el olfato. Mientras se acarician con el hocico, se forja un vínculo invisible que durará toda la vida. La madre se coloca deliberadamente entre su cría y el resto del mundo. En esos instantes de calma, el cerebro del recién nacido toma una fotografía mental, memorizando el código único formado por las rayas de su madre. Los primeros pasos del potro son inestables, pero se adapta con una rapidez extraordinaria. Las cebras son una especie precoz, nacida con un sistema nervioso altamente desarrollado. Caminar de forma continua impulsa la sangre hacia sus largas patas y refuerza rápidamente la coordinación muscular necesaria para correr. La madre marca el ritmo y evalúa constantemente la resistencia de su cría. Conduce deliberadamente al potro fuera de la vegetación densa, dando los primeros pasos calculados para reunirse de nuevo con la protección numérica de la manada. Un cambio en el viento transporta por la sabana el olor del potro recién nacido. Una manada de leonas intercepta esta señal química. Su sistema olfativo está altamente especializado y les permite determinar la dirección exacta y la distancia aproximada de una posible presa sin necesidad de confirmación visual. Para reducir la distancia sin ser detectadas, las leonas dependen de sus adaptaciones físicas. Su pelaje leonado se funde perfectamente con la hierba seca. Avanzan en una formación coordinada, dispersándose para flanquear a la madre y a su única cría. Las almohadillas suaves y gruesas de sus patas absorben el impacto de su peso, permitiéndoles desplazarse por el terreno seco casi en absoluto silencio. La estrategia de la manada está determinada por su biología. Los leones poseen una resistencia limitada para las persecuciones prolongadas, por lo que necesitan reducir al mínimo la distancia antes de iniciar el sprint. Todas fijan su atención en el joven potro, analizan sus movimientos inseguros y su incapacidad para alcanzar la máxima velocidad, y lo identifican como el objetivo con mayores probabilidades de éxito. La madre cebra continúa vigilando su entorno, pero no detecta a tiempo el peligro que se aproxima.
La leona que encabeza la cacería inicia el ataque. Utilizando las enormes fibras musculares de contracción rápida de sus cuartos traseros, acelera desde una posición inmóvil hasta alcanzar los 60 kilómetros por hora en apenas 3 segundos. Los sensibles oídos de las cebras captan el sonido al instante. El pánico atraviesa la manada como una onda de choque y los animales se dispersan de inmediato, aterrorizados. Pero este ataque frontal es una trampa calculada. Al provocar la estampida, la leona conduce deliberadamente a las cebras presas del pánico directamente hacia el resto de la manada, que espera emboscada. En medio del polvo cegador y del caos, el joven potro solo dispone de una posibilidad de sobrevivir. Debe imitar perfectamente cada movimiento de su madre o quedará rezagado. A máxima velocidad, la manada en fuga despliega su mayor defensa natural, una ilusión visual. Cuando decenas de cebras corren y se entrecruzan, sus rayas blancas y negras se fusionan en una imagen vertiginosa y confusa. Este fenómeno, conocido como deslumbramiento por movimiento, dificulta enormemente que un león en persecución pueda calcular la velocidad, la distancia o aislar a un solo individuo. El polvo asfixiante de la sabana seca aumenta todavía más la confusión del depredador. La persecución obliga a la manada a llegar hasta la orilla de un río de corriente rápida. Las cebras quedan atrapadas entre los leones que se aproximan y las aguas turbulentas. Ante la amenaza inmediata en tierra firme, toman una decisión calculada. Lanzarse a la peligrosa corriente ofrece estadísticamente una mayor probabilidad de supervivencia. Al entrar en el agua, su ventaja de velocidad queda neutralizada al instante. La densa corriente agota rápidamente su resistencia. Sus pezuñas, evolucionadas para obtener tracción sobre el duro suelo de la sabana, tienen dificultades para encontrar estabilidad en el resbaladizo lecho del río. El movimiento masivo crea un cuello de botella que empuja a los animales hacia las zonas más profundas del cauce. Esta enorme alteración acuática alerta a un depredador supremo completamente diferente. Los cocodrilos del Nilo utilizan receptores sensoriales especializados situados a lo largo de sus mandíbulas para detectar vibraciones de baja frecuencia en el agua. Así pueden localizar con precisión a las cebras que luchan contra la corriente y avanzar para interceptarlas. Impulsadas por el pánico absoluto, no se detienen para defenderse. Agitan violentamente sus cuerpos y utilizan sus poderosos músculos únicamente para vencer la resistencia del agua, manteniendo la mirada fija en alcanzar la orilla opuesta. Este cruce temerario constituye un brutal cálculo evolutivo. Al desplazarse como una masa densa y caótica, utilizando el máximo esfuerzo físico, saturan la capacidad de los depredadores para seleccionar un objetivo con eficacia. La seguridad individual se sacrifica temporalmente en favor del impulso colectivo. Gracias a su resistencia física, la inmensa mayoría consigue trepar por la orilla y escapar con éxito de la amenaza acuática. A salvo en la orilla opuesta, el ritmo cardíaco colectivo de la manada comienza a disminuir. El enorme aumento de adrenalina y cortisol necesario para la huida a gran velocidad se disipa lentamente de sus torrentes sanguíneos. El río ha actuado como un despiadado filtro evolutivo. Los animales que permanecen en esta orilla han superado con éxito una rigurosa prueba de resistencia física y conciencia espacial. En el ecosistema de la sabana, la paz no es más que un reinicio biológico temporal. Sus radares sensoriales permanecen activos, analizando el viento en busca de la próxima amenaza inevitable.
Amanecer en la sabana. La temperatura ambiente se mantiene en 18 grados Celsius. Es la ventana termodinámica óptima para los cazadores de resistencia supremos. El licaón africano, Lycaon pictus. Sus orejas sobredimensionadas no son solo radares acústicos, son densas redes capilares que funcionan como termorreguladores, disipando el calor interno durante persecuciones prolongadas a gran velocidad. Al avanzar entre la hierba alta, la manada procesa activamente el entorno. Su visión binocular y su audición direccional se superponen. Operando en una línea dispersa, crean una red sensorial sincronizada, capaz de detectar el más leve cambio cinético en la sabana. Los tallos amarillos ofrecen un camuflaje eficaz para los herbívoros. En respuesta, este amplio asalto frontal actúa como una red biológica, diseñada mecánicamente para expulsar objetivos ocultos entre la maleza. Trinos de alta frecuencia sincronizan sus posiciones sin alertar a presas más grandes. La manada cambia por completo su modo operativo. Los parámetros de persecución a alta velocidad se desactivan. Bajan su centro de gravedad y adoptan un avance depredador a ras de suelo. Ahora operan enteramente en sigilo. Su objetivo está elevado: un afloramiento de basalto, una fortaleza geológica natural que funciona como sumidero térmico durante la noche y como bastión táctico durante el día. Aquí, una tropa de babuinos oliva, con más de 40 individuos, ha establecido su santuario en altura. La luz temprana de la mañana inicia un protocolo neuroquímico crítico: el acicalamiento social. Este comportamiento va más allá de la higiene física. La estimulación táctil libera endorfinas y oxitocina, reduciendo los niveles de cortisol en toda la tropa y consolidando sus complejas alianzas jerárquicas. Una tropa de esta densidad presenta una formidable matriz defensiva. Los machos adultos actúan como centinelas del perímetro, biológicamente equipados con caninos de hasta 5 centímetros, superiores a los de un leopardo. Representan una variable letal y de alto riesgo para cualquier depredador que se acerque. Incluso después del protocolo de acicalamiento, la tropa permanece anclada al afloramiento de basalto. Esta topografía elevada ofrece una doble ventaja biológica: máxima exposición solar para elevar rápidamente la temperatura corporal tras la fría noche de la sabana, y una visión despejada de 360 grados del bioma circundante. Dentro de este santuario elevado, la jerarquía interna dicta la posición espacial. Los machos alfa dominantes ocupan los perímetros exteriores, funcionando como un sistema de radar de alerta temprana. Su visión binocular escanea la hierba amarilla en busca de anomalías cinéticas. Su presencia física disuade a las amenazas terrestres de intentar un asalto vertical. En el centro protegido, los juveniles participan en combates simulados de alta energía. No es solo juego, es una simulación neurológica crítica. Desarrollan fibras musculares de contracción rápida y conciencia espacial para sobrevivir a futuros encuentros con depredadores. Todo mientras vocalizaciones constantes de baja frecuencia mantienen un vínculo acústico entre los 40 individuos. Para los babuinos, cada día es una guerra biológica. Atrapados entre la inanición calórica y las amenazas ocultas de la sabana, cada decisión es un riesgo calculado. Aquí, un solo error significa la muerte. Bajo el afloramiento, los licaones permanecen fijos en su formación sigilosa. Una carga directa cuesta arriba contra una tropa alerta de babuinos es biológicamente inviable. Los cánidos participan en un juego de paciencia termodinámica, esperando que un juvenil o subadulto calcule mal sus límites espaciales y se acerque demasiado al precipicio. Una percepción de amenaza aún inmadura supera los instintos de supervivencia. Impulsado por un déficit calórico, un juvenil ingenuo sale de la zona segura de la tropa. Un error geométrico fatal. El detonante sensorial se activa.
Los licaones pasan al instante del sigilo al máximo rendimiento cinético, desplegando una trayectoria de intercepción sincronizada. Mediante un cerco asfixiante y veloz, el juvenil es empujado hacia un callejón sin salida, apenas fracciones de segundo antes de que los machos alfa puedan desatar un contraataque. En un reflejo biomecánico desesperado, el juvenil explota la limitación anatómica de los cánidos, la falta de adaptación arbórea. Trepa a una acacia solitaria, un refugio vertical temporal. Desde las ramas altas, el juvenil emite una frecuencia de auxilio de alto decibelio. No es solo un grito de miedo, es una baliza acústica altamente evolucionada, diseñada para atravesar el ruido ambiental de la sabana. Porta una firma biométrica específica que activa una alarma neuroquímica programada dentro de la tropa. La señal acústica desencadena una cascada instantánea de adrenalina. Abandonando todos los protocolos de forrajeo, los machos alfa se movilizan en una falange ofensiva, impulsada por la protección de su inversión genética. Una ola de varias toneladas de músculo primate y caninos letales avanza hacia el árbol. El asedio queda destrozado por una fuerza cinética abrumadora. La colisión es instantánea. Guiados por la selección de parentesco, los machos alfa desatan un asalto de traumatismo contundente. Con caninos de 5 centímetros, esta ola de músculo primate rompe el protocolo de asedio de los perros. Es una defensa territorial asimétrica que neutraliza la amenaza en segundos y recupera al juvenil con seguridad. Superados en peso y armamento, los circuitos neuronales de los cánidos cambian bruscamente de la agresión depredadora al pánico absoluto. En la economía despiadada de la sabana, una mordida de primate significa septicemia y muerte segura. La manada se disuelve en una retirada descoordinada, pero sobrevivir al contraataque es solo el primer obstáculo. Cuando llega el colapso de adrenalina, una realidad fisiológica aterradora se impone. Han gastado una enorme cantidad de energía metabólica sin obtener ninguna recompensa calórica. Al dispersarse entre la hierba seca, la red neuronal altamente organizada de la manada degenera en una respuesta caótica de huida. Hiperventilando y visiblemente aterrados, los licaones quedan consumidos por un profundo trauma conductual. El terror inmediato del contraataque contundente de los primates se transforma rápidamente en un miedo existencial. Su reloj biológico ahora avanza de forma exponencial. La inanición prolongada comprometerá inevitablemente sus sistemas inmunitarios y romperá su matriz de caza coordinada. Esta única emboscada desastrosa ha llevado a los cánidos aterrados al borde absoluto de la bancarrota calórica. Mientras los babuinos estabilizan su vínculo acústico, los perros desesperados deben seguir moviéndose, perseguidos por la ecuación suprema de la sabana: cazar con éxito o perecer. Esto no es una retirada táctica, es una huida ciega, impulsada por adrenalina, con las colas recogidas y las orejas pegadas hacia atrás. Marcadores morfológicos clásicos de subordinación aguda avanzan de forma errática sobre el terreno abrasivo. La mente colectiva de la manada ha sido secuestrada por el cerebro reptiliano, impulsada únicamente por un mandato: poner la máxima distancia posible entre ellos y la furia primate. En lo profundo del núcleo concéntrico de la tropa ocurre una reunión maternal. La madre recupera a su juvenil. Esta intensa interacción táctil, el acicalamiento social, desencadena una liberación masiva de oxitocina, degradando eficazmente el cortisol residual del trauma matutino. La matriz social fracturada de la tropa queda reparada de forma química y física, sin fisuras. A medida que disminuye el ángulo solar,
La sabana experimenta un rápido cambio termodinámico. El ciclo diurno llega a su fin. Para la tropa de Papio Anubis, esta luz menguante señala una transición conductual inmediata, abandonar todos los protocolos de forrajeo y retirarse a una fortaleza nocturna elevada. A lo largo de la costa oriental de África se extiende Tanzania, una tierra dominada por las vastas llanuras de la sabana, abrazadas por el sol. Bajo un calor implacable, la vida continúa con un ritmo sereno, creando una frágil ilusión de paz absoluta. Los antílopes ya están en marcha, deslizándose sin esfuerzo por las vastas llanuras. Su viaje es una imagen de serena elegancia. Con cuerpos esbeltos moldeados por la naturaleza, cada salto es ligero y rítmico, en perfecta armonía con el pulso de la tierra. No muy lejos, una inmensa procesión avanza suavemente por las llanuras. Los ñus siguen adelante, y el retumbar de sus pezuñas suena como el latido de la tierra, un ciclo eterno y apacible. Fluyendo con una gracia incesante, estas aguas salvajes abren una profunda grieta en la tierra, una línea del destino que no pueden evitar, porque bajo su flujo hipnótico, una prueba mortal aguarda en silencio. En pleno río, un depredador supremo ya está en posición. Un cocodrilo gigante. No persigue, calcula. Oculto bajo la superficie turbia, espera un único error fatal. Miles de ñus y antílopes se apiñan en las empinadas orillas fangosas, impulsados por un antiguo instinto migratorio, pero paralizados por la fuerza brutal y violenta de las corrientes embravecidas. El pánico se propaga entre la manada, pero el agua furiosa es solo una distracción. Bajo la superficie se ha formado una antigua alianza, una congregación de cocodrilos gigantes. De sangre fría y perfectamente adaptados, conservan hasta la última gota de energía. Camuflados contra el lecho del río, forman un campo de minas viviente. La emboscada definitiva está preparada. La tensión alcanza el límite. Basta con un solo pionero para romper la indecisión. De inmediato, el instinto ciego de la manada toma el control. Cientos se lanzan a las peligrosas corrientes, sin saber que saltan directamente hacia las fauces de la muerte. Es un frenesí caótico de pezuñas agitadas y gritos de pánico. Biológicamente, su pelo hueco les proporciona flotabilidad natural, una adaptación vital para cruzar los ríos. Pero la flotabilidad no ofrece defensa alguna contra lo que espera abajo. Los rápidos turbulentos ocultan el avance silencioso y mortal de los depredadores supremos. Para la manada, lo único que importa es la orilla opuesta, pero cada segundo luchando contra la corriente agota sus fuerzas. Cegados por el agua blanca que salpica y ensordecidos por el estruendo de la manada, sus agudos sentidos quedan completamente inutilizados. Nadan a ciegas, ofreciendo la cobertura perfecta para un ataque prehistórico. Luchan desesperadamente por sobrevivir, pero en este río implacable, su voluntad de vivir los conduce directamente hacia las fauces de la muerte, y los cocodrilos gigantes no se apresuran. Son maestros en conservar energía. No hay vuelta atrás. Empujados por el enorme peso de la interminable manada que viene detrás, miles caen al río como una cascada viviente de carne y hueso. El agua queda al instante saturada de cuerpos y pánico. Es un espectáculo de desesperación colectiva. Y para los gigantes prehistóricos que aguardan, esto ya no es una cacería. Es un festín servido directamente en su territorio.
Los cocodrilos gigantes dejan que el río haga el trabajo pesado. La trampa se ha cerrado en este brutal teatro de la naturaleza. No todos llegarán al otro lado. El pánico estalla. La ilusión de seguridad se rompe cuando el río revela su verdadera naturaleza. Bajo la superficie, el ataque es súbito y devastador. Los cocodrilos gigantes apuntan a las patas delgadas de sus presas. Es una táctica calculada para anular al instante su movilidad, arrastrándolas hacia las profundidades asfixiantes. El río se convierte en un caldero hirviente de depredadores y presas. Con mandíbulas capaces de ejercer toneladas de presión, los cocodrilos se aferran. Los antílopes luchan con todas sus fuerzas, pero en esta arena acuática, el poder evolutivo bruto favorece a los reptiles. Mientras algunos caen, la gran mayoría sigue avanzando. Con un último impulso, trepan por las orillas y escapan del río de la muerte. El ataque es implacable. Los cocodrilos gigantes ejecutan el infame giro de la muerte, una brutal demostración de perfección biomecánica. La voluntad de vivir puede desafiar todas las probabilidades. En el salvaje teatro de la sabana, sobrevivir hoy es la victoria definitiva. Para estos pocos afortunados, el cruce ha terminado. Han superado la prueba y burlado a la muerte, pero sobrevivir les ha cobrado un alto precio físico. La seguridad es un lujo temporal. Aquí, en tierra firme, la manada entra en una fase crucial de recuperación. Las familias se reúnen. Las madres acarician suavemente a sus crías con el hocico, confirmando que siguen vivas mediante el olfato y el tacto. No hay tiempo para mirar atrás. No hay tiempo para llorar a los caídos. En el ritmo implacable de la sabana, el dolor es un lastre que las presas no pueden permitirse cargar. Hay una profunda resiliencia en esta quietud. Para estos animales, sanar no es un proceso médico, sino un silencioso acto de resistencia. Descansan no para quedarse, sino para prepararse para los kilómetros que aún les esperan. Pronto, la energía caótica es sustituida por el sonido tranquilo y rítmico del pastoreo. Comer es mucho más que alimentarse. Es una forma de recuperar el equilibrio. Cada bocado de hierba ayuda a reconstruir las reservas de energía agotadas y restaura el ritmo sereno de la manada. El instinto les ordena seguir avanzando. Quedarse atrás de la manada significa atraer la atención mortal de los depredadores terrestres. Su extraordinaria resiliencia es la verdadera obra maestra de la evolución. Cuando desciende la hora dorada, el sol africano derrama una luz cálida y compasiva sobre este paisaje hostil. Hoy, el río ha cobrado su precio, alimentando a los reptiles supremos que acechan abajo, pero la manada resiste. La gran migración continúa.
Un ciclo eterno de sacrificio y supervivencia que avanza sin descanso hacia la luz que se desvanece. La sabana africana, en pleno apogeo de la estación seca, no es un páramo estéril, sino una lección magistral de paciencia ecológica. Aquí fuera, la energía es la moneda definitiva. Para soportar la radiación solar, los herbívoros entran en una meditación despierta, reduciendo activamente su metabolismo. Al disminuir su ritmo metabólico, las presas ajustan su postura para desviar el calor, mientras sus sentidos trazan el mapa del viento. Un silencioso triunfo biológico. Las leonas inician una desconexión metabólica, calculada para regenerar sus fibras musculares de contracción rápida, conservando el máximo potencial cinético para las feroces cacerías que se aproximan. Este proceso exige 20 horas de descanso profundo para alimentar sus explosivos sprints anaeróbicos. En las llanuras abiertas, la avestruz hembra establece un perímetro seguro. Excava la superficie endurecida por el sol para exponer la tierra más fresca que hay debajo. Es un microclima diseñado estratégicamente para proteger su nido del choque térmico extremo de la sabana, heteroseguro. Anclada en esta depresión, pone sus huevos. Su enorme cuerpo funciona ahora como un escudo térmico biológico, regulando estrictamente los parámetros de temperatura necesarios para la supervivencia embrionaria. Cada huevo es una maravilla evolutiva. Su densa cáscara de carbonato cálcico está formada por poros microscópicos que permiten la respiración del embrión mientras lo aíslan de la presión atmosférica árida. Al romper la cáscara de calcio, los polluelos emergen precociales, biológicamente preparados para caminar por la sabana en cuestión de minutos. Los polluelos de avestruz enfrentan su primer desafío físico: aprender a caminar. Cada tropiezo torpe construye una memoria muscular vital, preparando sus patas para el movimiento constante que exige sobrevivir en la sabana. En paralelo, un arma suprema se reactiva. Una vez establecido el equilibrio básico, los polluelos centran su atención en el procesamiento sensorial. Su campo visual en expansión comienza a mapear el terreno, analizando dimensiones espaciales y texturas del suelo. Al terminar su desconexión metabólica, el bulbo olfativo de la leona analiza las señales químicas transportadas por el viento, aislando el olor de objetivos vulnerables. La madre funciona como un escudo biológico móvil. Mediante señales acústicas de baja frecuencia, calibra constantemente la conciencia espacial de sus crías. La leona emplea frente a las amenazas del entorno. Las almohadillas de sus patas absorben el impacto y silencian su avance, mientras su pigmentación se disuelve perfectamente en el espectro óptico de la hierba seca. El acecho depende de una precisión geométrica. La leona explota sistemáticamente los puntos ciegos del terreno para reducir la distancia sin activar el radar visual de la presa. La ecuación fisiológica alcanza su masa crítica. La leona debe atravesar el radio de ataque de 30 metros antes de que la red de detección de amenazas de la madre registre la anomalía. El perímetro de sigilo colapsa. La leona detona sus reservas de fibras musculares rápidas, liberando una explosión de potencia anaeróbica para alcanzar la máxima velocidad en apenas segundos.
Las nuevas rutas neuronales del polluelo cambian al instante al modo supervivencia. Ejecuta evasiones erráticas de ángulos cerrados, obligando a la depredadora, mucho más pesada, a recalcular constantemente su trayectoria de intercepción y perder un impulso vital. Esta persecución es una cuenta regresiva biológica letal. Diseñada para sprints explosivos, la leona se sobrecalienta rápidamente. Debe atacar en cuestión de segundos, o el agotamiento térmico apagará por completo sus músculos. Activada por señales acústicas de auxilio agudo, la madre intercepta, alcanzando velocidades bípedas de 70 km por hora, convierte su enorme energía cinética en un arma y corta al instante la trayectoria de ataque de la depredadora. La bandada de avestruces avanza a gran velocidad, convirtiendo su energía cinética colectiva en un arma para rodear violentamente a una leona superada. La dinámica entre depredador y presa se invierte con violencia. Una avestruz adulta lanza una patada frontal con devastadora eficiencia biomecánica, acumulando suficiente trauma contundente y poder cortante en sus garras como para dejar incapacitado de forma permanente a un gran felino. Neutralizada la amenaza depredadora, los elevados niveles de adrenalina de la bandada vuelven rápidamente a la normalidad. La madre se reúne de inmediato con sus polluelos, usando estimulación táctil para evaluar su integridad física y estabilizar su estrés fisiológico. A medida que desciende el gradiente solar, la sabana entra en su régimen térmico nocturno. Los polluelos han cumplido con éxito su principal mandato biológico del día: sobrevivir al crisol supremo de las llanuras abiertas. Mientras la Tierra vuelve a inclinarse hacia el Sol, una frágil tregua queda bañada en tonos dorados. El intenso frío de la noche se disipa lentamente, permitiendo que todo el ecosistema inicie su ciclo diario de respiración térmica. La vida ya está en movimiento. Sin embargo, durante estas horas de poca luz, la vista puede resultar engañosa. La supervivencia depende de un antiguo radar biológico. Cada criatura descifra las sutiles señales químicas transportadas por la brisa matinal. Incluso despiertos, permanecer dentro del perímetro físico de la madre mantiene a los cachorros en un estado parasimpático basal. Esto reduce su ritmo cardíaco y conserva energía metabólica esencial antes de ponerse en movimiento. Incluso en pleno corazón de la abrasadora sabana africana, la ribera del río genera un microclima localizado. La tierra húmeda ofrece un refugio térmico crucial frente a la intensa radiación solar del entorno. Una hembra adulta muestra un estado clásico de conservación de energía. Al reducir su tasa metabólica basal durante las horas de máxima luz, preserva el valioso trifosfato de adenosina, la energía química necesaria para los sprints anaeróbicos de caza. Mediante forcejeos controlados, los leones aprenden a inhibir la mordida y a calibrar su centro de gravedad. Cada interacción estimula la neuroplasticidad y configura los circuitos depredadores de sus cerebros en desarrollo. Mediante forcejeos controlados, los leones aprenden a inhibir la mordida y a calibrar su centro de gravedad.
Cada interacción estimula la neuroplasticidad y configura los circuitos depredadores de sus cerebros en desarrollo. La hidratación exige una enorme vulnerabilidad. Cuando la hembra adulta baja la cabeza para beber, su visión periférica queda gravemente limitada, priorizando la ingesta de agua sobre la percepción del entorno. Mientras el joven león agota rápidamente sus reservas anaeróbicas al luchar contra la corriente, el reptil dominante ejecuta una aproximación sin dejar estela, una demostración letal de sigilo hidrostático. Impulsado por el movimiento ondulante de su cola, el cocodrilo se aproxima mientras sus membranas nictitantes protegen las córneas. El cachorro es arrancado violentamente de la zona de ataque acuática, demostrando el imperativo biológico absoluto de proteger la inversión genética. Al emerger a la superficie, la ilusión de flotabilidad acuática da paso al aplastante peso de la gravedad terrestre. La leona arrastra a su cachorro empapado hasta la orilla, venciendo la resistencia del barro. De vuelta en tierra firme, el peligro inmediato se desvanece junto con el agua del río. La leona guía suavemente a su cachorro mojado hacia la seguridad de la hierba alta y abrasada por el sol. Aquí, el ritmo frenético de la supervivencia finalmente disminuye. Sus corazones acelerados se calman poco a poco y vuelven a sincronizarse con el suave pulso de la sabana. El resto de la camada se reúne a su alrededor. El calor físico y el olor compartido reafirman su vínculo, envolviendo a las crías en una capa invisible de seguridad absoluta. Lejos del refugio del río, la inmensa extensión de la sabana se abraza bajo el cenit del sol ecuatorial. Aquí, la dinámica térmica cambia. Las ondas de calor distorsionan el horizonte y crean un espejismo óptico que oculta el implacable motor de la supervivencia. Al desprenderse de su papel de madre protectora, su sistema musculoesquelético entra en modo de sigilo. El intervalo de calma ha terminado. Ha comenzado la persecución diurna de calorías. La leona inicia un complejo barrido visual. No se limita a observar. Procesa activamente un conjunto dinámico de datos biomecánicos procedentes de la manada que pasta frente a ella. Su visión binocular aísla un primer objetivo, pero una rápida evaluación biomecánica revela que el coste energético sería demasiado alto. La leona descarta esta opción y vuelve a examinar la manada en busca de una alternativa con mayor valor nutricional. La leona reduce drásticamente su perfil corporal y se funde con la hierba abrasada por el sol, mientras precarga sus músculos para una aceleración explosiva. Cada paso hacia adelante es un acto de control biomecánico preciso. La leona ha fijado la atención en un objetivo nutricional adecuado. La leona observa y calcula el riesgo. Robarles la presa, una conducta conocida como cleptoparasitismo, evita el agotamiento físico extremo de una cacería, pero enfrentarse a un clan alterado implica el peligro de sufrir heridas mortales.
El enorme valor calórico del cadáver supera el riesgo. La leona fija la mirada en las hienas que se alimentan y planea utilizar su mayor masa corporal y el impacto psicológico para romper la formación del clan. El valor calórico de la presa compensa el peligro. La leona se concentra en las hienas y decide emplear su superioridad física y el efecto sorpresa para desorganizar al grupo. Las fibras musculares de contracción rápida se activan y lanzan a la leona a un sprint anaeróbico completo, con el objetivo de dispersar violentamente a las hienas y apoderarse del premio. La leona rompe el perímetro y utiliza su enorme impulso para dispersar la primera línea de hienas. Las hienas manchadas están altamente adaptadas para atacar en grupo. El clan se reorganiza e intenta flanquear a la leona, apuntando a sus vulnerables cuartos traseros para seccionar tendones esenciales. Comienza una defensa táctica de alto riesgo. La leona gira con agresividad y mantiene sus musculosos cuartos delanteros orientados hacia las atacantes. Un solo zarpazo puede causar una herida mortal. El asalto cleptoparasitario tiene éxito. Mientras las hienas se retiran, la leona exhausta asegura el cadáver del ñu. Las proteínas y los lípidos obtenidos aquí mantendrán con vida a sus cachorros ocultos. Jadeando para regular su temperatura corporal, la leona evalúa el cadáver. Conseguir esta enorme reserva calórica desencadena un profundo estado de satisfacción biológica. La leona asegura un firme agarre cervical y utiliza la enorme fuerza de sus hombros para arrastrar el peso muerto. Transportar un cadáver más pesado que su propio cuerpo exige un esfuerzo anaeróbico extraordinario sobre el terreno irregular. El sistema digestivo de los cachorros se encuentra en plena transición, complementando la leche materna rica en lípidos con carne de órganos fácil de digerir y rica en hierro. Los dientes carnaciales especializados cortan las densas fibras musculares y convierten rápidamente la proteína cruda en crecimiento vital. En este ecosistema implacable, conseguir una reserva calórica tan grande garantiza la supervivencia de la familia durante unos días críticos más. Mientras la rotación de la Tierra oculta el Sol, la dispersión de Rayleigh tiñe la sabana con longitudes de onda rojas y anaranjadas de baja frecuencia. La intensa energía térmica del día se disipa rápidamente en la atmósfera que comienza a enfriarse. Para la leona, la llegada del crepúsculo representa una ventaja táctica decisiva. Detrás de las retinas, una capa reflectante especializada, el tapetum lucidum, amplifica la captación de los fotones residuales y calibra perfectamente la percepción visual para la caza nocturna. La sabana deja de ser un paisaje visual para convertirse por completo en un campo de batalla acústico y olfativo. Bajo la densa cobertura de la oscuridad, la supervivencia ya no depende de quién puede ver,
sino de quien puede percibir lo invisible.